Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este canal, en el cual Dios cabe para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces, le pido a Dios que sea dándome sabiduría a mí para explicar su palabra y le pido a Dios que sea Él abriéndole el entendimiento a ustedes, iluminándonos por medio de su Santo Espíritu para que todos seamos edificados en esta hora y la gloria sea para Dios. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, venimos de ver primeramente la entrada triunfal de Cristo. Esta entrada triunfal nos muestra primeramente la humildad del corazón de mi Señor Jesús a entrar en la santa ciudad en un pollino de asna, en una guía de animal de carga para cumplir lo que estaba escrito, ¿verdad? Nos muestra también algo que nos muestra esta, este pasaje es la maldad que hay en los corazones de los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque sí es cierto, como dice la escritura, que ellos lo recibieron a mi Señor Jesús como un rey, decían, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Pero también es cierto que mucha de esa gente, después, cuando Pilato les dio a escoger entre Barabás, asesino, homicida, violador, y el santo de Israel, dijeron, ¿y qué haremos con el Mesías?, preguntó Barabás, con el Cristo. Crucifíquenlo. Entonces, con el rey de los judíos, crucifíquenlo. Entonces, pues ahí podemos ver también la maldad del corazón del hombre y que se cumple la palabra que dijo mi Señor Jesús. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿ok? Por eso, con otra parte de la escritura, mi Señor Jesús señala que Él no confía en el hombre, que Él le dice, él dice que Él no se deja guiar por el hombre porque Él conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Que a Él no le vengan a hablar del hombre porque Él conoce lo que es su corazón. Y en otra parte de los evangelios dice que Jesús no se fiaba de lo que ellos decían, porque ellos decían que Él y aparentaban que Él, pero Jesús dice categóricamente que Él no se fiaba de ellos, ¿ok? Así que bueno, también vimos como unos griegos se acercan a mi Señor Jesús, mejor dicho, unos griegos que fueron a Jerusalén con motivo de celebrar la Pascua, ¿verdad? Ellos se acercan a Felipe para que él los conecte con mi Señor Jesús, para conversar con mi Señor Jesús. Y Felipe va hacia Andrés y le dice que estos griegos quieren hablar con el maestro y lo llevan al maestro. Y mi Señor Jesús les dice a ellos, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si un grano de trigo cae y no muere, permanece solo, pero si cae, muere, da frutos en abundancia. Queriéndole decir a los apóstoles que sí, efectivamente mi Señor Jesús se encarnó, ¿verdad? Se hizo hombre como tú y como yo, pero Él tenía que morir, era necesario, era menester que Él muriera en la cruz, porque si no, lo que Él hizo, los milagros que Él hizo y el evangelio que Él predicó, iban a ser en vano. Él tenía que morir y resucitar, porque si Él no moría y resucitaba, vale nuestra fe y estamos hablando tonterías. Entonces, queridos hermanos, gloria a Dios porque Cristo consumó todo su plan y por ese plan consumado y por ese plan perfecto y dado por Dios y ejecutado por su Hijo amado Jesucristo es que nosotros somos salvos. Por eso es que el pueblo de Dios, a que Él vino a salvar, es salvo. ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno, y vimos estas dos cosas, vamos a proseguir con lo que nos toca hoy. Así que, si quieren ver los videos anteriores, donde hablo de la entrada triunfal de mi Señor y
y de esa conversación que mi Señor Jesús tuvo con esos griegos. Entonces, les invito en este canal a ver los dos videos anteriores a este, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo mi Señor Jesús anuncia su muerte. Vamos a ver cómo Él anuncia anticipadamente su muerte, y esto nos deja ver ya de entrada una cosa muy importante: Jesús es Dios. ¿Por qué esto nos hace ver esa característica? ¿Por qué esto nos hace ver esa realidad? Sencillamente porque Dios es el único que conoce los tiempos y las sazones. Jesús sabía qué día iba a morir, a qué hora iba a morir, cómo iba a morir y de qué muerte iba a morir. Y eso solamente lo hace Dios, porque Dios conoce los tiempos y las sazones, ¿ok? Entonces no cabe la menor duda que nuestro Señor Jesucristo es Dios por los siglos de los siglos, ¿ok? Perdón. Ahora vamos a leer la Biblia. Titula este pasaje: Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo Lo he glorificado y glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había un trueno, otros decían un ángel hablaba, respondiendo Jesús dijo: no he venido a esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado que fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos ataré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar esta palabra, que sea el Señor añadiendo bendición y vida eterna a su palabra. Primeramente, vamos a, como siempre, versículo por versículo. Ahora está turbada mi alma. Ok, sabemos que como les acabo de mencionar hace unos instantes, mi Señor Jesús es Dios, porque conocía su tiempo, su peregrinar, su duración aquí en la tierra. Eso solamente lo sabe Dios. Dios sabe en qué día, en qué hora, en qué momento yo voy a partir, pero yo no conozco mi tiempo. Mi tiempo, la vida y la muerte están en las manos de Dios, dice la Escritura. Entonces, que mi Señor Jesús supiera cuándo iba a morir, a qué hora iba a morir y cómo iba a morir, es porque Él es Dios, el único Dios verdadero, que es bendito por los siglos de los siglos, porque Él conoce los tiempos y las sazones.
Y dice la Escritura que al hombre no le ha dado conocer los tiempos y las sazones. Si Cristo murió, si Cristo sabía, él lo conocía los tiempos y las sazones, ¿verdad? Quiere decir que él no solamente era un hombre, él era ese Adán perfecto que el primer Adán nunca pudo ser. Él era el hijo del hombre, digamos, ideal, perfecto. Él era la imagen perfecta del Dios invisible. Como dice la Escritura, él es la imagen invisible del Dios invisible, ¿ok? Así que él representaba lo que Dios quería que todo hombre fuera. Un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios en toda su plenitud, ¿ok? Pero también con esta característica de mi Señor Jesús, conocer los tiempos y las sazones, también es 100% verdad, sin más de lo que mi Señor Jesús era Dios, 100% hombre, hombre perfecto, hecho a la imagen y semejanza de Dios, lo que todo hombre debe ser, que es la imagen de Dios, que refleja la imagen de Dios en el mundo. Eso era Cristo, pero también era 100% Dios. Y por ser 100% Dios y conocer de qué manera iba a morir y cómo iban a suceder todas las cosas, y él obviamente se turbaba, obviamente él se entristecía y se ponía mal porque, digámoslo así, por su carne, por su flaqueza como hombre, él se turbaba, su alma se turbaba, es decir, él se preocupaba, él se angustiaba, él se sentía mal porque ya él sabía de qué muerte y cómo iba a morir. Entonces dice, ¿y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Más para esto ha llegado a esta hora. Fíjense bien. Mi Señor Jesús dice, ¿qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Es decir, mi Señor Jesús, él sabía cuál era la voluntad del Padre. ¿Ok? Él sabía que el Padre lo envió a morir vicariamente por los suyos, a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, mi Señor Jesús está diciendo, ¿acaso le dirá al Padre que me salve de esta hora? Es como si mi Señor Jesús, como dice en otro evangelio, la copa que el Padre me daba a beber no la de beber. Es decir, si para esto, si mi Señor Jesús fue enviado con este propósito, era, digamos, contradictorio que mi Señor Jesús le pidiera al Padre que lo salvara de esa hora, porque para eso era venido al mundo, ¿me explico? Sin embargo, sabemos que mi Señor Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Le oró al Padre, Padre, si puedes, pasa este cáliz de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Mi Señor Jesús le dijo, no le dijo, Padre, sálvame de esta hora, le dijo si puede, ¿ok? Porque sería muy contradictorio que mi Señor Jesús, sabiendo cuál es la voluntad del Padre, le dijera al Padre que lo salvara. Él sabía, fíjense que dice el versículo, más para esto he llegado hasta ahora. Mi Señor Jesús estaba claro de cómo iba a morir, de dónde iba a morir, de cuándo iba a morir y por qué iba a morir, lo más importante. Entonces, mi Señor Jesús está claro que Él no le puede pedir al Padre, Padre, sálvame de estos impíos que me van a matar, porque para eso Él descendió del cielo, para darle vida a todo aquel que cree. Y si, como lo vimos en los versículos anteriores, si Él se volvía hombre, predicaba el Evangelio y hacía todas las señales que hizo, pero no moría vicariamente por nosotros,
y resucitaba, en vano vino mi Señor Jesús, y nosotros aún estuviéramos muertos en delitos y pecados. Así que mi Señor Jesús sabía que para eso había venido al mundo y que para esa hora Él estaba ahí. Entonces, obviamente, Él no le iba a pedir al Padre que lo salvara porque Él sabía cuál era la voluntad del Padre, porque sabía por qué motivo y con qué propósito Él había venido aquí a dar su vida en rescate por muchos. Él sabía que para eso había llegado Él a esa hora, ¿ok? Entonces dice el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mi Señor Jesús le dijo, Padre, glorifica tu nombre. Mi Señor Jesús le dice al Padre, Padre, glorifica tu nombre. ¿Y qué dice el Padre? Fíjense bien, que hubo una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cómo lo ha glorificado Dios? Por medio de su Hijo amado Jesús. Porque dice la palabra que mi Señor Jesús dice que cuando Él hace las obras que hace, no las hace Él, sino que el Padre que está en Él hace sus propias obras. Cuando Él le dice a Felipe, Él le dice a Felipe, si no crees en mí, cree en las obras que yo hago, porque las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Entonces mi Señor se glorificaba por medio de su Hijo amado, haciendo los milagros y las señales, demostrando el poder de Dios para sanar enfermos, el poder de Dios para perdonar el pecado, el poder de Dios para expulsar demonios. Nuestro Dios fue glorificado en el Hijo, gloria a Dios. Entonces Él dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿A qué se refiere con y lo glorificaré otra vez? Con la resurrección de mi Señor Jesús? Porque ¿quién levantó a mi Señor Jesús de la tumba, confirmándolo como hijo suyo en la resurrección con poder? Dios el Padre. Dios el Padre se glorificó en el Hijo, levantando a su santo siervo de la tumba. Allí Dios se volvió a glorificar con poder, porque si Cristo no hubiera sido el que Él decía ser, y no hubiera estado respaldado por Dios, y el Espíritu Santo no hubiera morado en Él, esa resurrección sería imposible. Pero el Padre demostró su poder nuevamente para vencer la muerte por medio de su Hijo amado. Entonces allí Dios se volvió a glorificar, ¿ok? Y la multitud estaba allí y había oído la voz que decía, decía que había oído truenos, otros decían un ángel hablar. Claro, cuando Dios habla, como en este caso, que le dijo al Hijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, la gente que estaba allí escuchó esa voz. Pero recordemos que cuando Dios descendió al monte Sinai y habló, todos se espantaron, tuvieron muy miedo. Todos tuvieron temor de la voz, de la potencia, del poder de Dios. Tuvieron temor. ¿Se acuerdan cuando Dios descendió al monte Sinaí, la gloria de Dios, y Dios le abrió a la congregación, a la asamblea? Ellos tuvieron temor, ellos tuvieron miedo, pánico al escuchar la voz de Dios. Y le dijeron, no, Moisés, habla tú con Dios y lo que tú nos digas, nosotros lo vamos a hacer. Moisés iba a ser Dios para ellos, por así decirlo. Porque todo lo que dijera Moisés de parte de Dios, ellos lo iban a acatar. Porque tuvieron temor a la voz de Dios. Porque imagínense, un Dios como el Dios nuestro, como el Dios de Israel, como el Dios de la Biblia, como el Dios 3 veces santo, habla, hermano, y
y las montañas tiemblan y se derriten los polos y es algo extraordinario escuchar la voz de Dios. Si Dios me hablara, por ejemplo, aquí en estos momentos, yo caería como muerto. Yo no podría ni siquiera levantar la mirada si Él no me fortaleciera. Entonces, obviamente, esta gente estaba impactada porque escuchó la voz audible de Dios, pero escuchó como truenos y como si un ángel, ellos pensaron que un ángel había hablado. ¿Ok? Respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Fíjense bien. Esto es igual que cuando murió Lázaro. Cuando resucitó Lázaro, que Jesús le pidió al Padre que lo levantara, ¿verdad? Y Él lo hizo audiblemente para que ellos escucharan que él estaba clamando al Padre. Y Él le dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero a causa de ellos, es decir, de los que estaban allí en el velorio de Lázaro, ¿verdad? Él habló audiblemente. ¿Ok? Y esto es igual, la voz no vino para que mi Señor Jesús la escuchara. O sea, no vino a causa de mi Señor Jesús, porque mi Señor Jesús conoce perfectamente la voz del Padre. Él ha oído al Padre hablar desde la eternidad. A mi Señor Jesús no le impresiona o escuchar al Padre, es decir, no le genera ningún temor ni ningún miedo porque conoce al Padre. Entonces, esa voz fue para que ellos tuvieran fe en Cristo. Esa señal de que escucharon la voz audible de Dios como en el monte Sinaí fue para que ellos tuvieran fe en Cristo. Para que ellos tuvieran fe que Cristo verdaderamente era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, ¿verdad? Para eso fue que Dios permitió que esa gente escuchara su voz audiblemente. No fue a causa del Hijo, porque mi Señor Jesús ha estado desde la eternidad y va a estar hasta la eternidad venidera con Dios y Él conoce perfectamente su voz. Él lo conoce perfectamente. Pero para que esa gente creyera que Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías profetizado a lo largo del Antiguo Testamento, Dios dejó que esa gente lo escuchara. ¿Ok? El 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Ok? Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. ¿Cuál fue el juicio de este mundo? Cuando Cristo, primero, sabemos que Cristo venció al príncipe de este mundo, triunfando sobre él en la cruz. Dice la palabra que cuando Cristo fue levantado, triunfó sobre todo principado y potestad, exponiéndolos públicamente en la cruz. O sea, Dios en su debilidad, es decir, Cristo, estando débil en las últimas, estando por dar su espíritu al Padre, Él allí venció y echó fuera a Satanás. ¿Qué quiere decir con echar fuera a Satanás? ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice echó fuera al príncipe de este mundo? Bueno, echar fuera allí significa que le quitó el poder, le quitó el dominio, le quitó la autoridad, le quitó el señorío que Adán, que el primer Adán le dio cuando pecó. ¿Qué pasó allí? Cuando Adán peca, el primer Adán, el Adán del Edén, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dios se aparta de él
Y obviamente al Dios apartarse de él, el diablo es mucho más fuerte que el hombre. Y el diablo vino, y como era mucho más fuerte que el hombre, ¿verdad? El diablo, a lo que Dios se apartó del hombre, el diablo vino, ¡buah!, le arrebató la autoridad al hombre. El señorío que Dios le había dado sobre la tierra. El diablo se la quitó. Podemos ver esto en la tentación de Jesús, cuando le dice que todo me fue dado. Cuando él le muestra todos los reinos a mi Señor y le dice, inclínate ante mí y te daré todos estos reinos y su poder, porque todos me fueron dados. ¿Por quién le fueron dados reino y poder al diablo? No fue por Dios, no. Dios se los dio al hombre y el diablo aprovechó el momento de que el hombre se separó de Dios para el diablo arrebatarle ese señorío. El hombre, sin saberlo, le dio el poder al diablo, ¿ok? Entonces, cuando mi Señor Jesús que dice que Él va a echar fuera, dice, fíjense bien, ahora es el juicio de ese mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿ok? Será echado fuera, ¿por qué? Porque Cristo iba a recuperar para sus hijos la autoridad que el Padre nos había dado en el principio. Es decir, todos los que estamos bajo Cristo tenemos la misma autoridad que el primer Adán tenía antes de pecar, ¿ok? Tenemos la autoridad de ser hijos de Dios y por ende, bueno, el diablo no puede venir digamos, el diablo no puede, digamos así, encarcelarnos, no puede esclavizarnos más, porque ya Cristo le echó fuera, es decir, ya Cristo le quitó el señorío y el poder y el dominio que tenía sobre nosotros. Ahora, ¿por qué dice la palabra que es el juicio de este mundo? El juicio, hermanos, ¿cuál fue el juicio de este mundo? Que la luz vino al mundo y ellos prefirieron las tinieblas que la luz. Allí ya el mundo estaba siendo juzgado. ¿Y por qué dice este mundo? Cuando mi Señor habla del mundo, no habla del globo terráqueo, hermano. No habla de la esfera, del círculo, no. Habla de la gente. El juicio de este mundo. Ya este mundo ha sido juzgado. ¿Por qué fue juzgado el mundo? Porque la luz vino al mundo y ellos prefirieron más la tiniebla que la luz. Por eso el mundo fue juzgado. ¿En qué fue juzgado el mundo? Que Cristo vino y ellos no le creyeron. Ya, fueron juzgados. Porque dice la Escritura que que todo aquel que en el Hijo tiene vida y ha pasado de muerte a vida. Y no verá condenación. Pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces el mundo, las personas que no creyeron en Cristo, ya habían sido condenadas. Ya el juicio y el veredicto había estado establecido. Condenados por no creer en la luz que vino al mundo. Condenados por no creer en el Hijo de Dios. Condenados por no creer en el Verbo encarnado. ¿Sí? Y bueno, como dice después, el príncipe de este mundo es echado fuera en el sentido de que le es quitado dominio, autoridad y señorío sobre los hijos de Dios. El diablo sigue teniendo control sobre el mundo, pero no sobre los hijos de Dios. Porque dice la Escritura, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el control del maligno. Dice la palabra, el que es de Dios no peca, porque el que ha nacido de Dios, es decir, Cristo, lo guarda y el diablo no puede tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo control del maligno, pero ahí la palabra mundo, si se fijan, no es personas de todas las personas del mundo, no.
ahí la palabra del mundo entero son todos aquellos que no han recibido a Cristo y están bajo el poder del maligno. Pero nosotros, los que habemos recibido a Cristo, ya no estamos bajo el señorío del maligno, porque Cristo le ha despojado de su poder y de su autoridad y de su dominio total sobre nosotros. Gloria a Dios. Ahora, versículo 32. Si fuera levantado de la tierra, a todos saltaré a mí mismo. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos saltaré a mí mismo. Recordemos que mi Señor Jesús le dice, creo, si no me equivoco, a Nicodemo, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, asimismo el Hijo del Hombre iba a ser levantado en el desierto. ¿Se acuerdan? Mi Señor Jesús le dice eso a Nicodemo. En Juan 3, 17, 18, no recuerdo, por esos pasajes está. Y aquí está diciendo que si Él fuera levantado, ¿verdad? O sea, yo voy a ser crucificado. Si yo, digámoslo así, si yo fuera crucificado, es decir, levantado, a todos saltaré a mí mismo. Pero ¿a cuáles todos? No es a todos los hombres del mundo, sino a su pueblo, a los que creen en Él. A eso Él va a traer a sí mismo, no a los del mundo, porque como podemos ver, y como dice la Escritura, el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces cuando mi Señor Jesús dice a todos saltaré a mí mismo, se refiere a su pueblo, se refiere a lo que el Padre le había dado, porque a lo que, por lo menos, un ejemplo, los apóstoles, o todo el Israel que creyó en Cristo, ¿verdad? Ellos, cuando Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Ellos murieron y resucitaron juntamente con Él, porque somos bautizados en su muerte y somos levantados en su resurrección. Pero a los que creen, ok, no a todo el mundo mundial, sino a los que creen en Él los va a traer a sí mismo, ok. No a todos, porque este fenómeno solamente ocurrió en aquellos que creían. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque si no creemos en Cristo como los fariseos, Él no nos iba a traer. Pero cuando Él murió en la cruz y resucitó, Él atrajo a sí mismo a los que creían en Él. Porque recuerden, nosotros somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el control del maligno. Hay que hacer una diferencia, hermano, entre los hijos de Dios y el mundo entero. Por ejemplo, el mundo entero, ahí caen los fariseos, por ejemplo, que mi Señor Jesús llamó hijo del diablo. En el mundo entero, ahí cabe Pilatos, claro que sí. En el mundo entero, ahí cabe todo lo que se opusieron al Evangelio y no creyeron en Cristo. Entonces cuando dice, y si yo fuera levantado a la tierra, a todos saltaré a mí mismo. ¿Cuáles son esos todos? Todos los que han creído en Cristo Jesús, ¿para que qué? Para que la obra de Cristo sea aplicada en su alma, en su vida, y ellos tengan redención y vida eterna. A todos los ataré a mí mismo, a todos cuáles, a todas sus ovejas. A todos cuáles, a todos como dice Juan 17, a todos los que el Padre dio que estaban en el mundo pero eran suyos, a todos ellos Él va a traer a sí mismo. ¿Para qué? Para darles vida eterna, para darles redención, para darles justificación y para en el fin del siglo y en el siglo venidero glorificarlos. Amén.
Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, cuando él dice, si yo fuera levantado, ahí está anunciando de antemano cómo iba a ser su muerte, la muerte de cruz. Y cuando la palabra dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y después dice muerte y muerte de cruz, se refiere a que la crucifixión no es solo una muerte. Es la muerte más horrenda que había en esa época. Y yo creo que es la muerte más horrenda que una persona puede experimentar. Por eso es que la Biblia hace énfasis cuando dice y muerte. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque la muerte de cruz era la muerte más fea, más horrenda y también más vergonzosa. Porque te ponían allí, te exhibían allí públicamente casi desnudo. Entonces, obviamente, mi Señor Jesús estaba dando a entender que de esa muerte horrenda, vergonzosa y muy fea iba a morir, ¿ok? Le respondieron la gente: nosotros hemos oído que la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dice que tú... vamos a ver, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Bueno, aquí vamos a... ¿Cuál era la confusión de los judíos? O por qué, digamos, los judíos no esperaban que el Mesías padeciera? Porque ellos no toman Juan 53, que es el siervo sufriente del Señor, como algo alusivo al Mesías, sino que ellos piensan que allí el profeta Isaías, inspirado por Dios, está hablando de la nación de Israel, como decir, de la historia de la nación de Israel. Pero es obvio bueno, gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos hace entender que no es así, que efectivamente en Isaías 53 se está hablando de el siervo sufriente del Señor, que no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la confusión del pueblo de Israel estaba en que ellos veían al Mesías, pero veían solamente la gloria del Mesías, veían solamente el triunfo del Mesías, pero no veían los padecimientos que le iban a anteceder. Eso no lo veían. Entonces es un poco, hermanos, si me lo pongo a pensar y analizar un poco, es un poco como el evangelio de la prosperidad. Si nos ponemos a ver, porque es algo así, los que predican el evangelio de este evangelio de la prosperidad, ellos no ven los sufrimientos del Mesías. Es decir, ellos no entienden que así como el Mesías sufrió, a nosotros también nos va a tocar sufrir. Ellos no ven eso y se concentran puro en la gloria del Mesías, en la gloria del Mesías. Yo no digo que la gloria sea mala, esa es la mejor parte, pero hay que saber, obviamente, hermano y amigo, que si Cristo tuvo que pasar por la cruz, tú y yo no vamos a hacer la excepción, perdón. Si nosotros seguimos a un Cristo crucificado, hermanos y amigos, ténganlo por seguro que, como está escrito, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Porque nosotros no somos más que nuestro Señor. Nosotros somos siervos y como hicieron con nuestro Señor, así harán con nosotros. Entonces eso es lo que pasaba con Israel, que ellos no veían los sufrimientos del Mesías, sino su gloria. ¿Ok? Y por eso no podían aceptar, como vamos a ver a continuación, que el Mesías tuviera, o el Mesías o el Hijo del Hombre tuviera que padecer. Fíjense bien, versículo que dice: la gente, nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado?
¿quién es el Hijo del Hombre? Ok. Entonces es como yo les estoy diciendo, en la ley ellos sabían por los profetas que el Mesías se iba a sentar en el trono de David su padre y iba a estar reinando de allí para siempre. Y eso es correcto, eso no es nada antibíblico, no es nada herético, eso es correcto, pero ellos ignoraban la parte del siervo sufriente, es decir, ellos no veían los padecimientos del Mesías, del ungido de Dios, antes de llegar a su gloria y establecer su reino para siempre. Y allí ellos fallaban. Entonces ellos le preguntan a mi Señor luego, fíjense la pregunta, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ok. Jesús, cuando se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, se refiere a que Él es ese Adán perfecto que Dios quiso que el hombre fuera. Es decir, Cristo es la perfecta imagen de Dios, es la imagen visible de Dios invisible. Cristo es todo lo que el hombre debía ser. Él es Cristo, el Hijo del Hombre perfecto, el Hijo del Hombre del cual Dios tiene toda su complacencia, el Hijo del Hombre que siempre obedece todo lo que el Padre quiere y lo hace y lo logra. Ese era Cristo. Pero también se refiere como al Hijo del Hombre porque proféticamente el profeta Daniel tuvo esta visión, ¿verdad? Que vio al anciano de Elías y él vio una imagen, él vio a uno que era como el Hijo del Hombre acercarse al anciano de Elías y recibir del poder y autoridad. Entonces, este Hijo del Hombre es Cristo, ¿ok? Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo le pregunto, ¿quién es este Hijo del Hombre? La respuesta sería, bueno, el Hijo del Hombre es aquel profetizado por Daniel cuando Daniel tuvo la visión que iba a recibir sobre sí su autoridad, dominio y señorío, ¿ok? Y también podemos ver como Hijo del Hombre aquel modelo de Adán perfecto, sin pecado, agradable completamente a Dios, que refleja todo lo que Dios es. También podemos ver como el verdadero Hijo de Hombre a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, versículo 35. Entonces Jesús le dijo, a un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz. ¿Okay? Él dice que, o sea, fíjense lo que dice él, a un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz. Es decir, me queda poco tiempo con ustedes, aún poco tiempo y yo estaré entre ustedes. Entre tanto, yo estoy aquí, o sea, entre tanto, está la luz. Ustedes tienen que andar, o sea, entre tanto, Cristo estuviera en la tierra, ellos tenían que seguir la luz, tenían que caminar con él, o debían hacerlo, pues. Eso es lo que le está diciendo. A un poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis la luz. Avanzad, mover, seguir adelante mientras la luz está con ustedes. Mientras yo estoy entre ustedes, ustedes pueden caminar sin temor. Tienen un norte, tienen un punto fijo, tienen un punto a donde pueden acudir, un punto al que pueden seguir, porque yo soy la luz y estoy entre ustedes. Ustedes pueden andar confiadamente si me siguen a mí, que no van a tener tropiezos porque yo soy la luz. ¿Ok? Andad de tanto de luz para que no os sorprendáis
para que no sorprendan las tinieblas. Claro, porque si no andan en luz, si ellos no aprovechan que la luz está entre ellos, que es Cristo, obviamente las tinieblas se van a apoderar de ellos. Él le está diciendo, aprovechen que la luz del mundo está aquí entre ustedes y anden en la luz, para que cuando vengan las tinieblas no los sorprendan. ¿Ok? Porque que anda en tinieblas no sabe dónde va. Claro, hermano, las tinieblas ¿qué efecto tiene la persona? La tiniebla confunde, atemoriza, extravía. Entonces mi Señor está diciendo, aprovechen que la luz está con ustedes, anden en la luz, es decir, síganme, créanme, anden conmigo, para que cuando venga la tiniebla no nos sorprenda. Porque ya cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya cuando Cristo mora en nosotros, nosotros también somos luz. Ustedes son la luz del mundo. Entonces, ya si andamos en Cristo, ya la tiniebla no nos va a sorprender. Ya no nos va a ganar desapercibido. Porque ya la luz del mundo está en nosotros. Pero eso pasa si tenemos comunión con aquel que es la luz. Pero si vino Cristo y ellos no lo aprovecharon, no estuvieron con Él, no le creyeron, cuando vengan las tinieblas no van a poder oponerse a las tinieblas, porque no va a haber luz en ellos y la tiniebla los va a engullir. Pero los que aprovecharon a Cristo, anduvieron con Él, le creyeron, fueron hechos luz del mundo, cuando las tinieblas vinieron, ellos ya eran luz, así que las tinieblas no los agarraron mal parados, por así decirlo. Entre tanto que tenés la luz, cree en la luz, para que seas hijo de luz. Entre tanto, yo estoy en el mundo, entre tanto, yo estoy entre ustedes, cree en mí para que seáis hijos de luz. Es lo que yo les estoy diciendo. Los que estamos en Cristo no podemos ser sorprendidos por las tinieblas. Las tinieblas no nos pueden engullir, porque dice la Escritura que nosotros somos la luz del mundo. Fíjense bien, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Pero luego le dice a los creyentes que los creyentes son la luz del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros somos igual a Cristo? Digámoslo así. Porque nosotros estamos unidos a Cristo irreprensiblemente. La iglesia de Cristo está llamada a ser lo que Cristo fue aquí en la tierra. Que fue aquí en la tierra embajador de las buenas nuevas, que fue aquí en la tierra predicador del evangelio, que fue Cristo luz del mundo. Nosotros estamos llamados a hacer todo eso. Entonces, si nosotros somos hijos de luz, las tinieblas nunca nos van a sorprender. Pero ¿qué dice aquí en el último versículo? ¿Por qué nosotros somos hijos de luz? Porque creemos en la luz que vino al mundo. Porque la luz vino al mundo y nosotros no creímos en las tinieblas como los fariseos, sino que creímos en la luz del mundo y en la luz que vino al mundo, y por eso somos llamados hijos de luz. ¿Quién es hijo de luz? Todo aquel que cree en la luz que Dios envía al mundo, que cree en Cristo Jesús. A ellos, a nosotros, las tinieblas de este mundo no nos van a agarrar desapercibidos, no nos van a agarrar fuera de base, no nos van a agarrar durmiendo, porque tenemos la luz de Dios que es Cristo. Entonces, bueno, hermanos queridos, andemos como hijos de luz y no andemos más en tinieblas. ¿Ok? Entonces, hermanos y amigos, Dios me los bendiga mucho, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Dios alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Les pido a ustedes, los exhorto a que
crean en la luz que vino al mundo. Que crean en Cristo como su Señor y Salvador. Porque si creen en las tinieblas no los van a sorprender. Porque si creen en Cristo, ustedes, los que creen en Cristo, son hijos de luz. Y las tinieblas no prevalecen donde está la luz de Cristo. Entonces les exhorto, hermanos y amigos, para terminar, que creamos en aquel que es la luz del mundo, porque si creemos en él, las tinieblas no podrán con nosotros, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, porque él es la resurrección y la vida, y el que vive que en mí no morirá eternamente. Gloria a Dios por la luz del mundo que es Cristo. Gloria a Dios porque por medio de Cristo nosotros también somos hechos hijos de luz. Gloria a Dios porque todo lo que es Cristo lo somos nosotros, para gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.